Listo, muy buenas noches. Hoy veremos el tema de facturación electrónica. Dentro de las obligaciones que tenemos con los contribuyentes, mi nombre es la contadora Beatriz Hernández, y dentro de los temas el tema que estaremos viendo el día de hoy sería la contabilidad electrónica. Parte importante de esta contabilidad electrónica es que es una obligación para los contribuyentes emitir un comprobante fiscal, y ese comprobante fiscal debería de ser el CFDI, ya sea tanto de ingreso como de egreso, o bien el REF, que es el recibo electrónico de pagos. Si van teniendo alguna duda, me la pueden escribir en el chat para estarla revisando. Vamos a ver a grosso modo cómo dar de alta de manera inicial una facturación electrónica. De inicio ya estamos en la página del SAT, en la nueva modalidad de la página del SAT. Nada más nos fuimos al buscador a buscar SAT, y ahí ya tenemos la parte de trámites y servicios. En una anterior sesión habíamos analizado el nuevo portal del SAT, y dentro de ese nuevo portal del SAT vimos que la estructura, lo primero que nos manda es el aviso de la declaración anual que tenemos que estar presentando de personas morales. Recordemos que es el día último del mes de marzo, y para personas físicas sería el último día del mes de abril. Ya tenemos, de hecho ya tiene habilitado una parte de los visores la página del SAT. Entonces sí pueden ir, o les gustaría ir adelantando la declaración anual, ya pueden ir empezando a descargar lo que aparece en los visores para empezar a revisar y empezar a hacer papeles de trabajo de las declaraciones anuales. Bien, para poder hacer una factura nos vamos a ir a trámites y servicios. En el portal anterior decíamos en trámites y servicios, en factura electrónica, este apartado nos da varias opciones. Una de ellas es también el poder descargar comprobantes y el poder ver esos comprobantes si están vigentes, qué comprobantes me han timbrado. Pero como una parte importante es también poder hacer una factura. Nos metimos a trámites y servicios, facturación, servicios de factura electrónica, y vemos que me da distintas opciones. Me deja cancelar facturas, me permite hacer una conciliación, me permite verificar facturas. Si yo cuento solo con el PDF de la factura, yo puedo revisar en el servicio de verificación si esa factura está vigente. Me va a pedir un folio fiscal. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Me va a pedir el RFC del emisor, el RFC del receptor, y me va a permitir ver me va a pedir lo que sería el CAPTCHA. Vamos a analizar una factura que ya esté timbrada para ver si aún está vigente. Vamos a analizar una factura del 2024. Nos vamos a traer el folio fiscal de la factura. El RFC del emisor. El del receptor, y me va a pedir el CAPTCHA. Al momento de que le doy verificar CFDI, me permite revisar que el CFDI efectivamente esté en estatus vigente. Me dice que es un CFDI de ingreso, me dice cuánto fue el importe de ese CFDI, y me dice la fecha de certificación, la fecha de expedición y el PAC. Entonces, en este caso, de esta manera puedo revisar
por comprobante si es que no tuviera el XML que está vigente. Si tengo duda y no sé cómo revisar un XML que no tengo, que solamente tengo, que sé cuándo se pudo haber timbrado y quién me lo pudo haber timbrado o en qué fecha, entonces entramos a trámites y servicios. Dentro de este apartado vamos a poder realizar una factura. En este caso, podemos, de preferencia, mi sugerencia es entrar con la e-firma, porque de todos modos la vamos a necesitar para realizar el timbrado de la factura. Vamos a buscar la e-firma. Y me va a pedir el RFC. Vamos a poner la contraseña de ese RFC. Recuerden que la contraseña, la CIEC, es distinta a la contraseña de la FIEL. Le damos a enviar y dentro de las opciones que me aparecen en este apartado son las opciones que les comentaba que me permite a mí revisar los CFDIs emitidos, los que yo he realizado, y los puedo buscar ya sea por folio fiscal o los puedo buscar por fecha. Dentro de esta búsqueda por fecha, en caso de que no recuerde cuándo fue timbrada la factura, y de igual manera en la parte de los recibidos, que es lo que nos emiten a nosotros, también la puedo buscar por folio fiscal y la puedo buscar por fecha. En este caso, imaginemos que estoy buscándola por el mes de marzo. No le selecciono día porque no me acuerdo cuándo fue que me timbraron ese comprobante y le damos buscar. Y hasta el momento solamente tengo un CFDI timbrado. Pero dentro de las obligaciones de la facturación electrónica también tengo yo que configurar mi factura, ya sea que yo la timbre por un sistema o bien lo haga a través de la página del SAT. La página del SAT me permite a través de la generación de CFDI poder revisar la factura. Nos regresamos al inicio para que vean desde dónde entrar. Si yo quiero hacer una nueva factura, me voy al apartado de generación de CFDI. Dentro de este apartado, yo puedo configurar mi factura y puedo configurar el tipo de comprobantes que voy a estar timbrando. De entrada, como este contribuyente ya tiene configurado una prefactura de ingresos, nos vamos a ir a generar, en generar factura. Me permite generar nueva factura, me permite ver mis facturas, me permite guardar la factura
sin haberla timbrado para timbrarla después en caso de que me falte algún dato, y me permite también consultar. Ahorita lo que vamos a hacer va a ser hacer una actualización o una configuración de mi factura. Nos vamos al icono de configuración, nos vamos a la parte básica, y en la parte básica el CFDI o me va a pedir los datos del CFDI de origen, qué es lo que yo quiero realizar. En este caso yo ya tengo dada de alta la opción del régimen fiscal. Si yo tuviera otro régimen, puedo seleccionar el siguiente régimen. Como solamente tiene este contribuyente actividad empresarial y sueldos y salarios, me da como segunda opción solamente sueldos y salarios, y yo marco cuál es el favorito dentro de mi facturación, porque recuerden que me dio una prefactura al inicio. Entonces, esa prefactura son los datos que yo ya guardé en este apartado, en la configuración básica. Le digo qué tipo de CFDI voy a generar, y aquí me da la opción de poder configurar egreso, poder configurar nómina, poder configurar el CFDI. Creo que no se está proyectando. A ver. Egreso en este caso. Me da la opción de configurar nómina. Me da la opción de poder configurar el RED, si es que yo voy a generar RED. Y me da también la opción de poder decirle que voy a hacer CFDIs de traslado. También me da la opción del código postal, que es el código postal que ya tiene el contribuyente dentro del alta que se realizó. Me pregunta qué tipo de moneda voy a utilizar, le ponemos peso mexicano y se marca como favorito para que lo refleje. Se marca como favorito el código postal. La forma de pago, normalmente este contribuyente utiliza la forma de pago PUE. Le ponemos transferencia, el método de pago va a ser de contado, entonces en una sola exhibición. Y hasta aquí ya tenemos la parte de la prefactura llenada. Puedo en este apartado llenar un nuevo cliente, puedo dar de alta varios clientes. La página del SAT me permite dar de alta clientes e irlos guardando dentro del apartado. Por ejemplo, aquí ya tenemos guardados dos clientes, pudiéramos guardar uno más para el momento de hacer mi factura poder seleccionar el cliente que yo necesito. Imaginemos que vamos a dar de alta a un cliente. Me va a pedir el RFC del cliente. Me va a pedir la razón social del cliente. En este caso es una persona física. Me pregunta el código postal que voy a utilizar para ese cliente. Y me dice bajo qué régimen está timbrado ese cliente. Vamos a ponerle que es una persona física con actividad empresarial. Me va a preguntar el uso de la factura. Vamos a ponerle gastos en general. Recordemos que si queremos público en general, entonces sería sin efectos fiscales.
y me da la opción de que yo le pueda mandar a mi cliente esa factura. No me acepta el código postal, quiere decir que entonces el código postal que me están proporcionando está equivocado. Tiene detalle ese cliente. Vamos a ver. 89,603. Listo, ya me permitió agregar al cliente y ya vemos que tenemos 3 opciones de clientes para poder hacer la captura de la factura. Hasta aquí yo tengo completa mi prefactura. ¿Qué datos pudiera agregar? Me vuelvo a regresar a la parte, ya que revisé que todos los datos están correctos, me regreso ahora a la parte avanzada. En esta parte avanzada, yo puedo seleccionar distintos campos de la factura. Recordemos que lo que es obligatorio es los datos del código postal, el RFC, no tan necesario el nombre, pero datos adicionales pudiera agregar yo número de serie a la factura, un espacio para el número de serie. Si quiero hacer alguna observación en las condiciones de pago, alguna descripción de la unidad, o bien si quiero generar facturas globales. En el caso de las facturas globales, tienen la característica que las facturas globales las puedo timbrar por día, por semana, por mes, y eso va a depender de la constancia que nosotros o del volumen de información que tengamos que capturar. Recordemos que en el caso de la factura global, tiene que venir respaldada con una nota de venta o un ticket foliado. Entonces, porque al momento de que hagamos una factura del tema global, nos va a pedir este dato. Parte de lo que vamos, de lo que estamos viendo ahorita, es de lo que vamos a ver en el diplomado dentro de las obligaciones que tenemos al momento de hacer nuestra factura global. También me permite mostrar, si yo así lo necesito, dentro de los complementos de las facturas, algunas leyendas fiscales, las partes del INE, las partes de la nómina. Me va a permitir seleccionar los pagos en especie, si es una carta aporte, los datos de la carta aporte, porque recordemos que esto es una prefactura. El llenado me va a permitir visualizar solamente los campos que le estoy seleccionando. Me permite también habilitar cuántas facturas de ingreso y de egreso voy a realizar, cuántos pagos, cuánto sería mi tope de nómina. Y en este caso le vamos a dar guardar. Si aún así yo quisiera una configuración aún más personalizada, me puedo ir a la configuración de los datos del emisor. Y aquí me aparece ya el RFC del contribuyente. Le puedo yo agregar un nombre comercial, le puedo agregar el logotipo de mi negocio y también me permite hacer la estructura de mi factura. Esto es en el caso de que nosotros quisiéramos agregar un logotipo a la factura. Bien, hasta aquí nosotros ya hemos realizado la estructura de cómo facturar y qué es lo que vamos a querer facturar. Ahora, para poder realizar una factura, nosotros dentro del mismo aplicativo nos vamos a ir a generar y vamos a generar una nueva factura. Si nos damos cuenta, ya lo que nos va a aparecer ahorita es todo lo que nosotros ya previamente seleccionamos y
Ya si ustedes se dan cuenta, creo que parece un poquito pequeño. Pues se ve mejor ahí. Sí, creo que sí. ¿Qué datos me aparecen ya prellenados? Que fue parte de lo que ya habíamos llenado en la parte de la estructura de la factura. Ya me especifica el régimen sobre el que voy a facturar. Ya me aparece el código postal, me aparece la fecha de emisión, el tipo de factura. Si yo lo quisiera cambiar, lo pudiera cambiar desde aquí. La forma de pago y el método de pago, que ya le habíamos dicho que era con transferencia y era pago en una sola exhibición. Vamos a ponerle en una sola exhibición. Ya me aparece el tipo de moneda que había seleccionado y recuerden que habíamos seleccionado el folio de la factura. Entonces aquí yo puedo poner la serie que yo quiera y el folio que yo necesite. Recordemos que esta es una parte como control interno nada más para nosotros. Y dentro de la parte del cliente me aparecen los clientes que ya tenía dados de alta más los clientes de factura global, porque yo le dije que pudiera hacer facturas globales también. Entonces vamos a seleccionar un RFC. Vamos a poner el código postal. Y decíamos que era persona física con actividad empresarial. Sí, Isaac, buenas noches. Sí, la parte de la retención, Isaac, va a ir ahorita que agreguemos el concepto. Ahí es donde nosotros tenemos que poner la retención. Cuando yo ya le di los datos del contribuyente al que le voy a facturar, ya tengo que poner en la descripción, vamos a poner asesoría contable, imaginemos que estamos como reciclo y me van a aparecer los datos que de default yo voy a ir dando. Cada que yo voy haciendo una factura, esos datos se van a ir guardando y voy a poder irlos modificando de acuerdo a lo que yo esté facturando. Dejaremos de momento estos datos de esa manera. Vamos a ponerle 3 unidades, 3 servicios con ese costo y vamos a ponerle que sí es sujeto del impuesto. Aquí en este apartado es donde, como yo le dije que es persona física con actividad empresarial, no me da la opción de reciclo. Pero si yo le quito que no acepto la sugerencia de impuestos, yo puedo poner en el aplicativo la tasa de retención de IVA, la tasa de retención de ISR. Si nos damos cuenta, aquí nos aparece el 35, aquí es donde pondríamos el 1.25 del aplicativo de ISR para que me aparezca la retención. Y en automático me va a hacer el cálculo de la retención. Me da la base de la retención de la parte de la retención de IVA. Imaginemos que dentro de esa retención no llevaría retención de IVA. Entonces, de esta manera yo puedo irlos manipulando. ¿Cuáles son los que me aparecen de default si yo acepto la sugerencia? Los impuestos que yo ya le dije que tengo por la actividad que había seleccionado en un inicio. Entonces, esa es la diferencia. Ya en la parte de abajo, en dado caso de que yo estuviera facturando un arrendamiento, recordemos que o mercancía que estuviera, sí, es al momento de emitir la factura. Mientras la estamos realizando, Isaac, nosotros seleccionamos qué tipo de impuestos le vamos a poner. Si yo hubiera seleccionado o este contribuyente tuviera la opción de reciclo, en automático me hubiera aparecido la sugerencia de impuestos con la retención para la persona moral. Recordemos que también esta parte del diplomado podemos ver
quiénes les aplica qué retenciones, cuánto de retenciones, cuándo se aplica, cuándo no. Y también las obligaciones que tenemos al momento de enterar estas retenciones. Bien, dentro de este apartado yo puedo seleccionar mercancía que sea del extranjero y que necesite yo agregar el pedimento, lo agregamos en este apartado. O bien si yo hubiera seleccionado arrendamiento, también después de guardar el documento me va a pedir, o los datos que ya pusimos de la factura, me va a pedir los datos del arrendamiento. En este caso, ya me arroja el subtotal, me arroja los impuestos trasladados y me arroja el total. Si yo tuve un error, en este caso, imaginemos que fuera persona moral y se me olvidó ponerle la retención, me puedo regresar a editar antes de sellar la factura, me regreso a editar y en la edición yo puedo seleccionar que, ¿sabes qué? Tengo retención de, no acepto los impuestos, no acepto tus sugerencias, pero aplico la retención que debería de tener. Imaginemos que es persona moral, entonces le ponemos el 10% de el 6677. Recordemos cuánto es la retención del ISR, son las 2/3 partes del IVA. Y la retención del ISR sería el 10%. Como no tengo la obligación, no me arroja el subtotal, entonces solamente vuelvo a aplicar el subtotal, le digo que es el 10% que requiero de esa retención y nos regresamos. Ok, Erika, habría que recordar que dentro de las retenciones, si es persona física, no aplica retención. Si es persona física, persona moral, ahí sí nos retiene la persona moral. Entonces, nada más hay que analizar a quién le estamos facturando y qué le estamos facturando. Cuando nosotros estamos facturando en reciclo, que es parte de lo que vamos a ver dentro del diplomado, vamos a ver dentro del diplomado cómo es el tratamiento completo del reciclo, cómo se determinan impuestos y cómo facturar a personas físicas y personas morales, dónde aplicar la retención. Bien, en esta parte, si nos damos cuenta, ya me aparecen los impuestos trasladados, que es mi 16%, y me aparece sumado cuántos son la retención de mis impuestos, que son el ISR y el IVA que ya le había agregado, y ya me da el total ya aplicándole la retención. ¿Qué sucede si yo no estoy segura de los importes que estoy anotando en esta parte? Le vamos a dar vista previa para confirmar que los datos sean correctos. Y me va a arrojar un PDF todavía sin timbrar. Me arroja, si aún no estoy seguro de los datos, ¿sabe qué es? Que no estoy segura del nombre, que le tenga que facturar a la persona física, a lo mejor le tengo que facturar a una persona moral. Entonces, vamos a darle guardar. Y en automático me va a dar 72 horas para poder guardar la factura. ¿Qué es lo que va a suceder con esa factura? Yo me puedo ir a generar una nueva factura, no pasa nada, me arroja un nuevo documento, pero dentro de este mismo apartado me va a permitir volver a ver la factura. Aquí me arroja para generar una factura nueva. Pero resulta que me acordé que tengo que corregir esa factura que aún no he timbrado. Esa la vamos a ver en comprobantes no certificados. Y partiendo de que yo tengo las 72 horas para poder generar esa factura, yo me puedo ir, aquí tengo una factura ya generada a otro contribuyente, me puedo ir a recuperar y me va a arrojar la factura en donde yo me había quedado.
Aquí me dice cuáles son los datos que le faltan a esa factura, que si estoy de acuerdo con modificar esa información, le ponemos que sí. Y aquí yo ya puedo empezar a corregir la información que requiere mi factura para ser timbrada. Pero resulta que esa factura ya no la quiero, ya no es necesario que la timbre, entonces le vamos a dar borrar. Y sin ningún problema nos va a borrar la factura. Me regreso al ejercicio de la factura anterior. Ponemos que sí, me regresó y me está pidiendo. Supongamos que los datos ya de la factura ya no le voy a modificar nada, los datos son correctos. Después de haberla verificado, nos vamos a ir a sellar. Recordemos que si es persona física, con la firma es suficiente para poder hacer el timbrado de la factura. Pero si es persona moral, recuerden que debemos de tener el certificado para poder realizar el timbrado de la factura. Nos regresamos, en este caso es persona física, vamos a buscar el archivo SER y el archivo CAKE junto con el RFC. Nos va a pedir primero confirmar que los datos son correctos, va a validar que los archivos seleccionados junto con la contraseña sean los correctos y me va a permitir firmar la factura. Al momento de firmar la factura, lo que va a hacer es timbrarla y me va a permitir revisar, me va a permitir descargar el PDF y el XML. Si nosotros agregamos al apartado del contribuyente cuando lo dimos de alta, el correo electrónico le va a llegar en automático. Y en este apartado es donde nos deja ver que yo aquí puedo descargar el XML y puedo descargar la representación impresa. A través del explorador que lo estoy realizando, me permite descargarla en automático. Déjenme compartirles la otra pantalla. Para que puedan ver cómo me lo arroja. Nos arroja un archivo zip y en el archivo zip podemos ver los dos archivos. Al momento de que me permite abrir el archivo zip, ya puedo yo visualizar la factura. Y ya sea que yo quiera enviarle la factura a mi cliente o bien guardarla solo para mi respaldo. Les voy a hacer un ejercicio con un cliente que es Recico para que vean la prefactura ya llenada. Porque con lo que veo que tienen dudas son con Recico. El detalle es que si ya yo cerré el aplicativo, entonces tengo que volver a entrar para que me permita generar una nueva factura. Pero vamos a entrar desde un aplicativo distinto. Vamos a entrar
Normalmente para el uso de la página del SAT, yo sugiero que no sea ni por Google Chrome ni que sea por Explorer. Normalmente el que me ha funcionado o el que me funciona normalmente es el Mozilla. Es con el que presenta menos conflicto, sobre todo el Java. Listo, vemos la parte de la declaración anual, el aviso de la declaración anual. Y nos vamos a la parte de trámites y servicios, factura electrónica, servicios de factura y cancelar o consultar y recuperar facturas. Dentro de este apartado, yo voy a seleccionar una firma electrónica. Vamos a irnos a buscar un reciclo. Vamos a enviar. Al ratito se nos pone lenta la página, pero ya sabemos que es el servidor del SAT. Nos vamos a generación de CFDI, configuración de datos. Ok, Israel, dentro de la facturación, cuando tú seleccionas la prefactura, seleccionas que vas a facturar en moneda extranjera. Tu problema no está en la facturación, tu problema está dentro del complemento de pago, pero el complemento de pago lo tendrías que hacer con el tipo de cambio que efectivamente pagaste y la diferencia te debería de arrojar una diferencia cambiaria, pero eso es parte de la configuración que tendrías que hacer dentro de la factura. Te lo debería de arrojar. Entonces, si estás utilizando la página del SAT, muy probablemente el aplicativo está mal configurado en la parte de aquí arribita, cuando nosotros configuramos en la parte de configuración básica y avanzada. O bien si estás utilizando una plataforma para facturar, sería que te configuraran esa parte. Porque sí, la diferencia que tenemos entre utilidad o pérdida cambiaria debería estar considerada dentro del timbrado del REP. Ahora, ¿qué sucede con, habíamos dicho, con un reciclo? Vamos a ponerle a este reciclo que es moneda nacional, le vamos a poner un cliente de persona moral, le vamos a poner el código postal y vamos a ponerle que esta persona moral debe de ser una vamos a ver qué es una persona moral, que es un coordinado. Y me va a permitir agregar diferentes le ponemos el ejemplo del servicio y aquí le pongo que sí es sujeto del impuesto.
Y dentro del sujeto del impuesto, me está arrojando solamente la parte del IVA. Al ser persona moral, sí tendría la obligación de hacer la retención del ISR. Y aquí es donde habilito el 1.25 para generar el ISR. En el caso de este contribuyente, es una persona que es reciclo, pero no tiene la obligación de honorarios, entonces no tiene la obligación de la retención del IVA tampoco. Por eso es que por reciclo solamente le estoy aplicando la retención del 1.25. Y así es como quedaría la factura del reciclo. Le damos guardar. Para que me arroje, ya me arroja cuánto es el subtotal, el impuesto más la retención y el total ya menos la retención. La vista previa de mi factura si nos damos cuenta, en este apartado me permite ver que ya trae el 1.25 de la retención de ese IVA y me lo arroja como el ISR retenido. De nada, Israel. Pero es importante que nosotros sepamos cómo hacer la factura de manera normal o de manera manual. Como le digo a mis alumnos, saberlo hacer de manera manual, que realmente tenemos como obligación para poder hacer las configuraciones que necesitamos. Es como en el compa que necesitamos saber naturaleza de cuentas para poder hacer una configuración. Exactamente igual en estos aplicativos de la facturación electrónica. Porque si bien va a haber algunos topes que me va a poner la autoridad, como en el caso del RFC o en el caso de el código postal, como vimos ahorita, si no está bien el código postal, no me va a permitir continuar, guardar el cliente, no me va a permitir timbrar la factura, pero en algunas ocasiones ya sabemos que la bendita página del SAT nos llega a fallar y no nos va a permitir hacer ese tipo de timbrados. Ya ahorita cada vez es más raro que nos permita timbrar con un código postal incorrecto o con un RFC con algún error, pero llega a suceder. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos también cómo configurarlo y qué datos tenemos que solicitar para poder tener la certeza de que la información es correcta. Uno de los datos que nosotros tenemos que solicitar o algunas partes que tenemos que pedir, pues sería solicitar la constancia de situación fiscal solo para corroborar los datos del RFC, los datos del código postal, para no tener problemas al momento de hacer el timbrado de nuestra factura. Ahora, ¿qué sucede si yo mi factura, por ejemplo, en el caso de la factura que acabamos de hacer, no necesito yo facturar ese ingreso o quiero regresarme a cancelar ese ingreso? Vamos a cambiar de contribuyente porque este contribuyente no le timbre factura. Recordemos que la página me va a volver a sacar cada que quiero cambiar de un contribuyente a otro. Y vamos a entrar con un nuevo con el contribuyente anterior para cancelar la factura. Recordemos que dentro de las obligaciones que tenemos para poder cancelar una factura, tenemos la facilidad de cancelarlas en las siguientes 72 horas. Y dentro de esas 72 horas la puedo cancelar sin necesidad de que mi cliente se entere o lo moleste yo con la necesidad de que me autorice esa cancelación. Ahorita vamos a cancelar 2 facturas para que veamos el proceso.
Volvemos a entrar al mismo aplicativo de facturación. Seleccionamos al contribuyente. Vamos a traernos el ser y el archivo key. Y le damos a enviar. Ahora, ¿qué sucede si ya timbré la factura y no requiero ese CFDI? ¿Cómo lo cancelo? Me puedo ir a facturas emitidas y dentro de las facturas emitidas, pues no me acuerdo, yo me acuerdo que fue en este mes, no me acuerdo qué día fue que timbré esa factura. Nos vamos al timbrado de facturas, seleccionamos un rango de fechas, en este caso sería hasta el día 12, que sería el día de hoy, le damos buscar y ahí podemos buscar el comprobante que queremos cancelar. Ahorita nosotros timbramos el comprobante de José Alfonso. Selecciono el comprobante y aquí me aparecen 3 opciones de CFDI. Puede ser que yo quiera visualizar la factura, puede ser que quiera volver a descargar la factura o bien puede ser que yo quiera adjuntarle algún archivo. Pero no quiero hacer ninguna de las anteriores. Quiero cancelar la factura. Entonces ya vi que la factura está timbrada. Me voy a traer el RFC para que sea el UID para que sea más sencillo. Y aquí en la parte de abajo me da distintas opciones. Una de ellas es descargar los archivos o descargar varias CFDIs. Me permite descargar como archivo metadata. Me permite explorar el archivo en PDF donde me da las generales de la factura y me da cancelar los CFDI seleccionados. Entonces, en esta casilla o en este apartado de acciones, yo ya seleccioné el CFDI. Le vamos a dar cancelar. Me permite cancelarla, pero le tengo que decir cuál es el motivo de la cancelación. Recordemos que para poder realizar una cancelación de una factura no es a través de una nota de crédito. Aún seguimos teniendo ese error de hacer las cancelaciones a través de las notas de crédito. Entonces es importante que nosotros seamos conscientes y sepamos cuál es la diferencia o la utilización de una nota de crédito y la cancelación. Recordemos que si yo la estoy cancelando después de fin de mes y la quiero cancelar por una corrección, entonces sería una sustitución. Pero también es parte de lo que veríamos en el diplomado, de poder actualizarnos en la forma en la que correctamente deberíamos de sustituir o cancelar un comprobante. En este caso, vamos a poner que no se llevó a cabo la operación. Tenemos la opción de que el comprobante lo hubiéramos emitido con errores y con relación, quiere decir que lo voy a sustituir, o bien que el comprobante lo emití con errores sin relación, que no lo voy a relacionar a ninguna otra factura, o bien que no se llevó a cabo la operación, o bien que las operaciones nominativas relacionadas están con una factura global. En este caso de esta opción es cuando nosotros ya timbramos la factura global y dentro de esa factura global nosotros pusimos la factura, un ticket que necesitamos sacar para facturar. Entonces, ahí es un poco más complejo porque tengo que cancelar mi factura global, hacer la factura del ticket que voy a realizar y volver a realizar la factura global
con el resto de los tickets que no van a requerir factura. En este caso vamos a poner que no se llevó a cabo la operación y le damos cancelar seleccionados. Me va a volver a solicitar la fiel para confirmar el proceso. Seleccionamos los datos de la fiel. Y me vuelve a preguntar si estoy segura que quiero cancelar. Ya le digo que sí. Y me permite realizar la cancelación. Alguna de las cosas que nosotros no guardamos es el acuse de cancelación. Este es muy importante porque al momento de que nosotros queremos realizar una cancelación, a veces, por ejemplo, ahorita imaginemos que yo estoy queriendo cancelar un CFDI del mes pasado porque quiero presentar mi pago provisional y me di cuenta que ese CFDI no lo debí de haber timbrado. Esa operación no se realizó o venía con errores la factura. Pero al momento de querer hacer mi pago provisional, pues yo voy a tener problemas porque probablemente esas 72 horas para poder actualizar que tiene la página del SAT no han transcurrido. Entonces tengo que guardar este acuse de solicitud por cualquier aclaración que me solicite la autoridad. Tendría que anotar dentro de mi declaración qué sería o cuál sería el importe del ingreso que voy a disminuir y mi respaldo en dado caso de que la autoridad me haga llegar un atento aviso para corregir mis ingresos, pues puedo hacer a través de una nota aclaratoria cuál fue el ingreso que yo cancelé y que no aparecía. Recordemos que cuando nosotros entramos al aplicativo del SAT, me dice cuál es el rango que tenemos de actualización del CFDI. Me dice, tiene actualizado hasta el 17 o hasta el 15 de tal fecha sus comprobantes fiscales. Ahora vamos a regresarnos a nuestra consulta de inicio y vamos a cancelar otro CFDI. Dentro de los que ya emití, no me acuerdo cuándo timbré ese CFDI, entonces me voy a los rangos de fechas. Recordemos que en este apartado de los rangos de fechas solamente me va a permitir hacerlo por mes. No puedo seleccionar desde febrero a marzo, solamente va a ser por meses completos o por días dentro de un solo mes. En este caso ya me aparece este iconito si es que yo quisiera recuperar el estatus de mi cancelación, que sería el acuse que nos arrojó hace un momento. Puedo reimprimir ese acuse. En este caso voy a cancelar un CFDI que ya tiene varios días que lo timbramos el 10 de octubre. Vamos a cancelar este de 572. Ya seleccioné, me voy a cancelar seleccionados y le voy a poner que no se realizó la operación. Porque en realidad eso fue lo que sucedió. No realizamos la operación. Me va a volver a pedir la fiel y la contraseña de la fiel. Y le damos continuar. Me vuelve a preguntar si quiero cancelar. Y me arroja la cancelación. Solo que en esta cancelación me dice que el estatus es solicitud de cancelación recibida. Quiere decir que como ya transcurrieron varios días de mi timbrado de factura, entonces va a llegarle la invitación a mi contribuyente o el aviso a mi contribuyente de que yo realicé la cancelación de esa factura. ¿Y dónde veo yo como contribuyente quién me está cancelando la factura? A través de la consulta de solicitudes de cancelación.
Si yo fuera el contribuyente al que le estoy cancelando la factura después de las 72 horas, en este apartado me va a aparecer el aviso de la cancelación y me va a preguntar si realmente procede la cancelación o no. En este caso, voy a necesitar que el contribuyente acepte la cancelación para que proceda la cancelación. Entonces es importante que avisemos al cliente si es que nosotros nos dimos cuenta de algún error, avisarle con tiempo al cliente para que sepa que le va a llegar esa cancelación y haga la aceptación de esa cancelación. Dentro de ese apartado también nos llegan los avisos a través del buzón. Ahorita el buzón normalmente te está teniendo muchos problemas porque están llegando muchos correos apócrifos, pero ya sabemos que es la temporada de declaraciones anuales donde empieza a llegar mucho correo con virus y mucho correo que nos permite autentificar cierta información. Entonces yo la sugerencia que les puedo dar es que si ven que les llega un aviso a su correo de alguna cancelación o algún aviso del SAT o corrobórame, no le den clic a ninguna liga. Entren directamente al buzón tributario o entren directamente, si es el aviso de una cancelación, al apartado de facturación electrónica para que puedan ustedes realizar la cancelación correspondiente, porque si no podrían caer dentro de estos correos apócrifos y estar revelando toda su información confidencial. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o quieren aclarar algún ejercicio con alguna facturación? Así es, puede aceptar, Isaac, o rechazar esa misma cancelación. A veces el proveedor cancela alguna factura que no era o cancela algún rep que no era. Puede usted rechazarlo y ponerse en contacto con el proveedor para que realice la factura y solicite la cancelación de la factura que es la indicada. Ok, la retención se aplica al momento de que yo estoy capturando la factura. Después de que yo ya puse Isaac, los datos de lo que voy a facturar, la descripción, el monto de la factura, ahí es donde yo ya puedo poner los datos en la parte de abajo. Me voy a regresar un poquito para que veamos el apartado en donde se ve la retención. Esta no la voy a timbrar, pero nos regresamos tantito al aplicativo. Aquí ya pongo los datos de la factura, y si no, no me deja avanzar. Después de que yo ya agregué yo ya puse los datos de mi contribuyente, ya me va a permitir avanzar y me va a permitir agregar un producto. Cuando yo ya seleccioné el producto que voy a facturar, en el apartado de si es sujeto de impuesto, puedo seleccionar cualquiera de los anteriores, pero normalmente lo que nos aplica a la mayoría es que somos sujetos de impuesto. Me quedo con la sugerencia que me da el SAT, o bien si soy reciclo o no me está reflejando la retención que le tengo que realizar a una persona moral. Entonces yo selecciono la retención que necesito y selecciono también el porcentaje, ya sea que sea el 10% de ISR para honorarios
o bien que sea el 1.25 para el reciclo. Y la bondad del apartado del SAT es que si yo realizo con ese contribuyente varias facturas, me va a ir guardando como una prefactura. En automático me van a ir apareciendo esas opciones, así como me aparecen las opciones en el ejemplo de la descripción, que me aparecen distintas opciones de facturación, distintos conceptos se van guardando y ya los puedo yo ir seleccionando sin necesidad de volver a tipear la descripción y la unidad de servicio para poder facturar. ¿Alguna otra duda? Todavía dentro de el aplicativo nos faltó ver la parte de, bueno, vamos a tratar de hacer una factura global. Y dentro de la factura global, recordemos que yo puedo tener distintas opciones de periodo. Entonces, nos aparece el periodo diario, nos aparece el periodo semanal, el periodo quincenal y el periodo mensual. Entonces, yo puedo seleccionar el mensual y le puedo decir de qué mes, le puedo dar el periodo diario y tengo que seleccionar de qué mes y de qué año voy a realizar la facturación. Vamos a ponerle 2025, vamos a ponerle que estoy en el mes de marzo y vamos a timbrar de manera quincenal. ¿Qué otro dato me va a solicitar de la factura? En el número de identificación, recordemos que en la facturación global tiene ciertas características. Tanto en la descripción, yo tendría aquí que poner solo venta en mi descripción. Y dentro del tipo de servicio, el tipo de servicio me va a dar las opciones de acuerdo a la actividad que el contribuyente está facturando. Si yo estoy siendo un peluquero o una estilista, entonces me va a arrojar el tipo de servicios de acuerdo a la actividad que yo di de alta en el SAT. En este caso, pues me arroja servicios contables, le puedo dar la unidad de servicio, le doy que soy sujeto del impuesto, porque si genera impuesto ese servicio, y le doy el número de identificación. El número de identificación va a ser el número de nota de venta que yo necesito facturar o que yo necesito realizar. Les voy a presentar un ejemplo de cómo es el timbrado de una factura ya de público en general, para que vean ustedes cómo queda visualizado ya el público en general. Yo nada más para no tener pendientes con el aplicativo. Creo que sí se ve. Sí se ve bien la pantalla. Esto era lo que yo les comentaba. Me va a aparecer dentro del aplicativo. Yo tengo que seleccionar que es un comprobante sin obligaciones fiscales, sin efectos fiscales y bajo qué régimen estoy tributando. El código postal que me va a aparecer, que debería ser el del cliente, va a ser el del mismo contribuyente. Default me lo va a arrojar. Y los datos que yo tengo que poner en este apartado va a ser la venta, el número de identificación, que es el número de la nota de venta, que es el que tenemos en este apartado. Y también el tipo de actividad que estoy realizando. Y también me voy a permitir, en este caso, este contribuyente tiene la opción de que puede manejar exento y puede manejar con IVA.
Entonces, al momento de realizar la captura, yo le digo cuáles son los importes que van a tener IVA o las notas de venta que van a tener IVA y cuáles no, cuáles serían con la extensión. Pero también igual, la parte de el soporte de la manera de cómo llenar la factura o qué requisitos debería de llevar, lo vamos a ver igual en el diplomado de manera detallada ya con el fundamento. No sé si alguien más tiene alguna duda sobre el tipo de facturación o el apartado de facturación electrónica. Si no tienen ninguna duda, pues les agradezco la atención, les agradezco también los comentarios sobre el, sí, Emilio. Bueno, Emilio, dentro de tu obligación, tus obligaciones van a venir en tu constancia de situación fiscal. ¿Cómo sabes si tienes la obligación? Tendrías que preguntar o revisar dentro de esa constancia qué tipo de régimen es. Si es un régimen que es de honorarios, vas a traer el 10% de ISR y las 2/3 partes de IVA. Si eres arrendamiento, de igual manera, a excepción de que sea reciclo. El reciclo es el único que va a traer el ISR al 1.25. ¿Y a quién les vas a facturar? Pues sería facturarles de persona física a persona moral. Esas serían las generalidades. ¿Alguna otra duda? Dentro. Muchas gracias a ustedes también. Y pues los invitamos al diplomado para que podamos ver a detalle toda la parte de las especificaciones, a quién facturarle, cómo facturarle y los fundamentos legales para los mismos. Muchas gracias.